Hola, un gran saludo. En este presente video vamos a hablar un poco como del módulo que nos tocó, que sería Alemania de 1871 a 1888. Y junto con Camilo, Jerónimo y mi persona Mateo vamos a estar como desarrollando. Entonces, para entender un poco o dar un contexto muy general, el cual se irá desarrollando, vamos a ver cómo Alemania, siendo una región agraria en lo que sería en el siglo XVIII, pasó a ser una grande de las potencias industriales a mediados del siglo XIX. Y también vamos a analizar cómo ese tránsito de manera económica a toda la política que hubo detrás para que Alemania se volviera una de estas grandes potencias. Entonces, como lo habíamos mencionado, durante la Edad Media, mediados del siglo XVIII, en principalmente lo que sería la cuenca del Ruhr, era como la principalmente su desarrollo agrario, donde principalmente se cultivaban, o sea, era más que por alimentos, y junto con Dortmund, que era como la ciudad clave de la época para Alemania, ya que esa tenía como el centro, funcionaba como un centro comercial gracias a su conexión con la ruta de la Liga Hanseática, pues fueron como dándose esa importante para que esa región se formara como una región agrícola. Y el verdadero cambio llegó como a finales ya de lo que sería el siglo XVIII en el Valle del Wupper. ¿Esto por qué? Porque ahí ya se empezó como a desarrollar la manufactura, también a reemplazar las actividades agrícolas como por extracción de madera, también creación de teja y principalmente como un desarrollo de nuevas energías y también la creación de herramientas para lo que sería la guerra. En ese caso igual, aparte de eso también fue como un salto decisivo cuando apareció la introducción del motor a vapor, ya que esto demandó grandes cantidades de carbón y marcó como una nueva era industrial en lo que sería Alemania. Entonces, en ese caso, en la cuenca de Ruhr, ya a mediados del siglo XIX, ya era prácticamente como el motor económico de Alemania, debido a que en esa cuenca ya se encontraban más o menos más de 300 minas en diferentes ciudades, y esto ya se complementó con un crecimiento ferroviario que facilitaba el transporte de carbón, hierro y ya productos terminados, productos ya listos para la comercialización. Entonces la minería no solo se expandió territorialmente, sino que también en profundidad, ya que en ese caso las perforaciones pues, de la parte terrestre del planeta ya fueron más avanzadas, ya se podían acceder a vetas más grandes y ya se fue desarrollando como esa industria del carbón. Entonces, esta actividad no solo transformó la economía, sino que también las ciudades, debido a que ya como se necesitaba principalmente lo que eran personas para el crecimiento de la industria, pasaron de ciudades pequeñas donde había miles de habitantes a ciudades con más de 100.000 habitantes, de 200.000 habitantes en menos de un siglo, siendo esto un crecimiento exponencial básicamente y principalmente por el desarrollo de la industria. Además de esto también se presentó una gran migración y hacia pues regiones de Alemania o regiones cercanas a Alemania, particularmente países como Polonia o lo que sería Turquía, ya que eso ayudó a suministrar como la mano de obra necesaria y ya fue como ese auge industrial, ¿cierto? Entonces ese sería como el primer impacto, aunque ya ahí veríamos lo que pasó durante el impacto, pues cuando tuvimos impacto social y el impacto económico. ¿Esto por qué? Pues ya como hubo ese despegue industrial, ya empezó como el comercio, la metalurgia y la tecnología en esos años que venimos hablando. También la producción de hierro se duplicó, pero igual eso no fue positivo, ya que aunque no se tenía como una esclavitud, la clase trabajadora trabajaba en condiciones precarias, muchas veces vivían en barriadas cerca a las industrias y con jornadas laborales extensas, salarios bajos y altos niveles de contaminación en sus zonas, que eran muy comunes. Esto también lo podemos ver y es como lo plasmó lo que sería eh, Marx en su obra El Capital, que también vinimos trabajando anteriormente. Y también por otro lado la burguesía se enriquece aumentando como esas desigualdades sociales, y esto generó tensiones sociales que ya fueron como culminando con la rebelión de los tejedores y la revolución de 1848, pero lo vamos a ir trabajando como más a conciencia y más uno por uno.
Entonces, la principal la primera situación que se presentó fue en 1848, donde el movimiento revolucionario buscó como unificar a Alemania bajo principios constitucionales, ya que pues aunque Alemania no era como esta unidad que conocemos hoy, sino que más como sus ciudades fueron como uniéndose o tenían como sus núcleos de trabajo y no era un solo país. Entonces, en ese caso, en Frankfurt, que fue como esa primera ciudad de rebelión, se hizo como una especie de asamblea donde participaron intelectuales, juristas, empresarios, y los principales objetivos de estas asambleas era mantener bajo una constitución que hubiera como una mayor igualdad dentro del parlamento, pero esto enfrentó muchos desafíos, entre los cuales encontramos que los alemanes se negaron a renunciar a su soberanía, carencia de instrumentos de poder estatal como ejército y policía, y también una gran diferencia que ya viene con el país de Austria y Prusia sobre como el futuro del imperio, ¿cierto? Porque renuncian como esa gran Alemania y ya viene como la adopción de la pequeña Alemania liderada por Prusia. Entonces, en ese caso también la elección de rey de Prusia como un emperador en 1849 fue rechazada por parte del Parlamento de Frankfurt, generando grandes tensiones. Entonces Prusia emergió como la fuerza dominante tras derrotar a Austria en la Guerra de las 7 Semanas, que empezó o que se dio en el año 1866. En 1867 se formó la Confederación Alemana del Norte, incluyendo a 22 estados bajo liderazgo prusiano, y también generaban como una constitución que era como la constitución de la Confederación, que en esta se designó al rey de Prusia como presidente y también a Otto von Bismarck como un canciller. También introdujo el sufragio masculino para las elecciones a la Cámara Alta y también aseguró como la hegemonía de su momento prusiana como un sistema federal representado con el Consejo Federal. Entonces, durante este periodo también se consolidó la unidad económica y militar mediante el Zollverein, ¿cierto? Entonces, en este caso, el camino a la unificación a través de Otto von Bismarck, un conservador decidido, y se propuso unificar como Alemania bajo el dominio prusiano. Y en ese caso también se propuso como excluir a Austria, ya que venían como presentando inconvenientes y venían con otros ideales, los cuales no dejaban como esta, como pues unir diplomática, ¿cierto? No podían como unirse entre sí, ya que Austria tenía como estas diferencias diplomáticas. Entonces la unificación alemana se logró mediante 3 guerras, que sería la guerra de Dinamarca, donde fue que Prusia comenzó como a liderar. También tenemos como la guerra contra Austria, que esta fue la que aseguró la hegemonía prusiana. Y ya por último la guerra franco-prusiana, que ocurrió más o menos en 1870, que ya fue la etapa conciliar para unificar Alemania. Entonces, ya la creación del Imperio Alemán en 1871 se dio principalmente con la Confederación Alemana del Norte y los Estados del Sur, donde Guillermo I fue proclamado Kaiser y Bismarck se convirtió como el canciller del nuevo imperio. En este caso, como consecuencia, se incorporaron o se dio la incorporación de Alsacia y Lorena tras la guerra franco-prusiana, la consolidación de un estado autoritario y la transformación de Alemania. Entonces ya, como lo van a hablar mis compañeros más adelante, van a desglosar un poco más como estos procesos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo González. En este momento pues les voy a hablar un poco sobre lo que fue la guerra franco-prusiana. Partamos de que eh, a ver, el 24 de julio comenzó el despliegue de las tropas prusianas entre el río Rin y el río Mosela. Estos dos ríos fueron principales, ya que estos ríos, valga la redundancia, parten las ciudades en dos. Tenemos el río por este lado y las dos ciudades acá. Permitía pues el desembarque de las tropas y con esto pues
llegaron las tropas prusianas. Su desembarque demoró 18 días, puesto a que desembarcaron 1.183.000 hombres y dejaron 3 cuerpos de ejército en Alemania por si algún contraataque del ejército austrohúngaro o por si algún ataque por el mar. Ahora, ¿qué pasa? Esa guerra estuvo relacionada con Francia, parte muy importante. ¿Pero por qué? Pasa que Francia no logró tanta capacidad, digamos, en cuanto a hombres. Lograron desembarcar solamente una cantidad de 288.000 hombres. ¿Qué pasa? Francia dijo, no, aquí no va y decidieron eh, retirarse pues del terreno y lograr guardar pues un poco de lo que venía siendo terreno de ellos. Se retiraron pues lo que fue hacia el norte, pero ¿qué pasa? Las fuerzas alemanas tenían el control pues de la situación completamente y hacia donde se iba Francia llegaba Alemania a presionar. De tal manera que, ¿qué pasó? Bueno, Francia pues se retira a Sedan a recuperar pues algo de espacio y esto sucedió desde el 1 y el 2 de septiembre con la captura pues del emperador Napoleón III y pues también del ejército al que a él le pertenecían. Hablemos pues un poco sobre lo que sucedió posterior a estos hechos. El 18 de enero de 1871 se proclamó Guillermo I como Cáizero, pues emperador, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Ya sabemos pues un poco de lo que fue este Tratado de Versalles, que fue más que todo como intereses comunes para que Alemania, digámoslo de cierta manera, no tuviera tanto progreso para aquel entonces. Y ya pues a partir de este tratado, pues la consecuencia más importante fue la creación de este imperio alemán, ya que pues sabemos que Alemania fue obligada a decir que ellos fueron los culpables de esta guerra pues pasada y los obligaron a pagar ciertas indemnizaciones por este conflicto que sucedió dentro de la guerra. Siendo así, esta pues la consecuencia más importante, la creación del imperio alemán, esta tuvo un papel muy influyente para lo que fue las políticas posteriores, las décadas posteriores a estos eventos. Ya pues pasando a este mismo año, 1871, Bismarck, según pues el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores, promovió un encuentro en Salzburgo entre los jefes del ministro de Estados Unidos, de Alemania y Austria, Bestur y Sieber, para fundar una Santa Alianza. Así pues se le decidió llamar, contra la Asociación Internacional de los Trabajadores. En este país inicia pues el primer partido político católico que fue llevado a cabo pues por el obispo alemán Kepler y nos hablaba pues de que su importancia más que todo era llevar un orden doctrinal, llevar pues lo que fue el catolicismo a un punto donde influyera de tal manera que puedan tener el control pues de la sociedad, viéndolo pues desde un punto de vista más objetivo. Ahora, la novedad de este partido católico radicaba en que la solución que daban era más en el diagnóstico que en un problema en específico. Hablaban pues que el problema obrero era de tal magnitud que había que cambiar la forma en la que estaba conformado el Estado en aquel entonces. Habría pues que cambiar las bases sobre las que estaba construido y diseñar pues un modelo nuevo para que los obreros se sientan cómodos a la hora de ejercer su labor, digámoslo de esta manera. Ahora, Kettler, pues el obispo del que estoy hablando, desarrolló toda una iniciativa en su diócesis y en todo pues Alemania, empeñando todo su prestigio para llevar a cabo pues estas decisiones que haya tomado. Ahora,
Se creó pues estas entidades asociativas católicas de obreros que defendían pacíficamente sus derechos. ¿Qué pasaba? Ya pues, digámoslo, adoctrinados los obreros, ya no exigían sus derechos con tanta imponencia, ¿sí? Ya exigían los derechos de una manera más razonable, digámoslo así. Kettler también sostenía lo siguiente y lo leo pues textualmente. Se debía ayudar a los trabajadores y sus propias formas organizativas mutuales, pues él veía que no solamente se da el trabajo como un bien material, sino también al hombre con su fuerza de trabajo, que se le ve como una máquina. No se puede comparar la máquina lo más barato que sea posible para usarla día y noche hasta que se descomponga. Se hacía pues esta comparación de la máquina con el hombre, puesto que Kettler era consciente pues de las condiciones de las que estaban trabajando los obreros y no podían compararlos directamente con las máquinas debido pues a que son seres humanos que también se cansan y a fin de cuentas no va a tener el mismo nivel de productividad. A partir de esto pues Kettler se ganó pues la confianza de muchos más grupos y fue agarrando pues más fuerza a este partido católico. Otros puntos pues a favor de Kepler fue que abogó por varias cosas. La primera, por el aumento de los salarios. Eh, Era consciente pues de lo que les hablé hace un momentico, era consciente de la presión que tenían los obreros encima y decidió pues imponer sí, su prestigio, como también lo hablamos ahora, para plantar estas bases. La eliminación del trabajo infantil, que para cuando aquel entonces se veía bastante, la reducción de la jornada laboral y el aumento pues del tiempo vacacional que se les estaba dando a los obreros. Con estos puntos que abogaba Kepler, logró pues ganar más confianza y como les decía también anteriormente, este partido, el primero católico, fue agarrando pues más fuerza y le da pues más confianza a lo que era el pueblo. Ya pues a partir de este momento empezamos pues a hablar un poco sobre fue la formación de los primeros partidos simpatizantes del proletariado. Ya desde este punto empezamos ya a hablar lo que son campos en los que ya está incurriendo Karl Marx y sus ideales con los que se planteaba. Llegó a tal punto de que ciertos grupos políticos que tuvieron en algún momento cierta relación con él daban sus propuestas, pero de cierta manera Karl Marx no estaba pues relacionados con ellos y la sociedad de aquel entonces asumía que estos pensamientos estaban ligados a Karl Marx. ¿Qué hizo Karl Marx? Karl dijo, no, ¿qué pasa aquí? Yo no estoy relacionado pues con ellos, no tengo incurrencias en los que son estos pensamientos de ese partido político, por lo tanto pues empezó a reunir con Kepler, que era el que pues hallando el mando de estos pensamientos, de este grupo pues político, y ya pues a partir de esto se fueron dando ciertos cambios. Voy a leer por acá textualmente algo que nos dice: a las reivindicaciones sociales del proletariado se le limó la punta revolucionaria. Es un punto, pues, valga la redundancia, muy importante, ya que nos está diciendo esa punta revolucionaria que digamos, de los grupos que quieren salir a flote de nuevo, se les estaba incentivando a que sean, pues, revolucionarios, pues, con lo que es las políticas que se manejaban en aquel entonces. Y se les dio un giro democrático. Ya pues aquí empezamos a ver algo más parecido a lo que es la sociedad de hoy en día. También nos dice, a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se les despojó de la forma meramente política y se le afiló, en contraparte, su punta socialista. Entonces, pues lo que se buscaba en forma era como tratar de que este partido católico ya tenía tanta fuerza y quería pues imponerse
sobre la misma sociedad y aún así lo estaba haciendo. De esa manera nació la socialdemocracia. Ya pues a partir de este momento nos hablan mucho más a fondo. Por acá tenemos información que nos habla sobre la fundación del partido Eisnachiano de carácter proletario, ya pues con las bases que se creó de este partido católico, se le estaba pues dando más poder a lo que era, como lo acaba de decir, el proletariado, y ya estaba incurriendo más en lo que es el campo político. La sociedad del común ya pues tenía más campo para ellos tomar decisiones por sí mismos. Esto pues es un poco sobre lo que nos hablaba esta parte del texto pues de la guía. Ya pues al momento de nuestra posición, que será el 30 de este mes de enero, les hablaremos pues más a fondo, más información, más cositas interesantes para que estén pues pendientes. Sé que pues es algo bastante breve, pero el día de la exposición vamos a quedar muy contentos con el resultado. Ya a continuación, pues mi compañero Jerónimo les hablará un poco pues más de lo que fue la fundación de este partido. Mi nombre es Jerónimo López y les vamos a presentar hoy, junto a mis compañeros, Alemania 1871 a 1888. Continuando con lo que expresa mi compañero Camilo, en el documento se encuentra que hay frases que para esa época de la Alemania entre 1871 y 1888 tan solo quedaron en eso, frases, no pasan de ahí, o palabras de una sociedad de acuerdo a unas ideologías que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos una palabra que vamos a tomar como un ejemplo de que las frases muchas veces solo quedan en lo que son palabras, y es el fruto íntegro del trabajo. Esta palabra tendrá sentido en el fruto del trabajo, donde se puede observar lo siguiente. Es utilizado en una gran variedad de etapas, desde la producción hasta reponer lo consumido, aumentar la producción y siendo utilizado como fondo de reserva. ¿Qué es todo esto? Todo esto es aquello que se divide antes de que ese fruto íntegro del trabajo vaya a ser repartido entre los colaboradores de una organización, o en este caso los trabajadores. Entonces, para poder obtener que un individuo obtenga el fruto del trabajo, deben pasar varias etapas hasta que este y su valor final pueda ser repartido. Entre ellos tenemos que se utiliza para reponer lo consumido. Después, para aumentar la producción y siendo utilizado como fondo de reserva al final. O sea, todo aquello que al final queda, ese fruto íntegro del trabajo se obtiene para la empresa como un fruto de reserva o una capital de reserva para que ésta obtenga más para ampliar su producción o contratar nuevos trabajadores, contratar nueva materia prima, que eso también está en lo reponer dentro de lo consumido. Ahora, después de hablar de estas etapas del fruto íntegro del trabajo, todavía no se puede repartir porque aún faltan algunas etapas o algunas necesidades económicas que deben ser subsanadas con este mismo. Y este fruto del trabajo sigue siendo repartido aún con todo esto antes de poderlo entregar a cada individuo la parte que le pertenece. Entonces, para repartir el fruto del trabajo en las necesidades económicas, los medios de consumo, ¿a qué? A las publicidades, a las promociones, a todo esto. Además, en gastos de administración, necesidades colectivas y la beneficencia oficial. ¿Qué serían estas necesidades colectivas o beneficencia oficial? Las necesidades colectivas se refieren a salud, en la construcción de hospitales, construcción de escuelas, y la beneficencia oficial es a mantener a aquellas personas que por alguna causa o algún motivo no pueden seguir, continuar desarrollando una labor dentro del trabajo. Ahora sí, al repartir todo el fruto íntegro del trabajo o todo el fruto del trabajo entre lo anteriormente mencionado, desde las primeras etapas hasta las necesidades económicas, ahora sí se puede dar un reparto entre los individuos de la colectividad. Por otra parte, es una frase, la frase íntegra del trabajo a partir de toda la nueva evolución de la Alemania, dentro de todos sus nuevos pensadores, nuevas ideologías o nuevo sistema político y económico.
ha sido una frase que quedó recusable por su ambigüedad. También se ha ido descartando con el paso del tiempo, o sea, es una frase que ya no se va descartando. ¿Por qué? Porque esa Alemania de esa época pasó de una sociedad comunista a una sociedad más capitalista. Y además que esta frase nos demuestra que no es considerada la mejor forma de mostrar el modelo de producción económica de una sociedad. ¿Por qué? Porque debido a las limitaciones que se presentaban en la burguesía de la época. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque se reparta todo esto o esta frase quede muy bien dentro de la sociedad, de igual forma, el burgués o la persona que apoyó esto para que se reparta este fruto, de alguna manera va a retribuirse, va a ser retribuido de alguna forma, sea indirecta o directamente, y va a volver a recoger todo este fruto del trabajo o este fruto íntegro del trabajo para volverlo a utilizar y para volverlo a repartir. Por lo tanto, es un ciclo en espiral que vuelve y se repite dentro de la sociedad. Y por eso no es la mejor forma de mostrar una producción económica. Que además de esto se presenta en esa época el derecho igual. ¿Qué es este derecho igual? Se mide de una misma manera, con el trabajo. Entonces, ¿cómo decimos que el trabajo es una forma, es algo medible o puede ser medible? Claro, puede ser medible porque se determina eh, mediante la duración o la intensidad. Entonces, pero también se plantea, o muchos de las personas que en ese momento, especialmente la Salle, plantea que esto es no un derecho igual, sino que el trabajo es desigual para cada individuo. ¿Por qué? Porque al decir que, como decía anteriormente, que el trabajo se mide en cuanto a la duración y la intensidad, este no es igual, tiene que ser desigual. ¿Por qué? Porque cuando hay personas o muchos trabajos que requieren una mayor intensidad y son de corta duración, o de mayor intensidad con mayor duración, de poca intensidad con mucha duración o de poca intensidad con corta duración. Entonces, podemos decir que, por lo tanto, muchos de los trabajadores de una organización sufren desigualdades si se toma en cuenta el trabajo como medible. ¿Por qué? Por lo que anteriormente dijimos, porque el trabajo medible es mediante la duración y la intensidad de este. Entonces, muchos de esos trabajadores no tienen en la misma cantidad de tiempo, la misma duración del trabajo, la misma intensidad, ya sea para las clases obreras, las clases burguesas o la alta sociedad. Entonces, hay una frase que propone La Salle que es una de las más, que se acomoda más a lo que en realidad sería este derecho igual, que no es tan igual como se plantea, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Por qué cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades? Porque